Saludos. En este bloque definiremos la función que transforma el espacio muestral en un conjunto de números reales a la que llamaremos variable aleatoria. Y como hemos comentado con anterioridad, dos funciones adicionales que controlarán la incertidumbre asociada a los valores numéricos de la función definida. Además, distinguiremos entre las llamadas variables aleatorias de tipo discreto y las variables aleatorias de tipo continuo. Hasta ahora, lo que hemos aprendido en los minivídeos anteriores era el concepto de probabilidad. Partíamos de un experimento aleatorio del que sabíamos el espacio muestral, es decir, el conjunto de posibles resultados, junto con sus sucesos, es decir, subconjuntos del espacio muestral. A partir de aquí construíamos un álgebra, el denominado álgebra de sucesos, y construíamos una función que llamamos de probabilidad que verificaba los tres axiomas de Kolmogorov, de tal forma que a cada realización del experimento éramos capaces de asignarle un valor entre 0 y 1. Por ejemplo, podríamos situarnos en el caso en que hemos lanzado una moneda 3 veces. En esta situación, el espacio muestral correspondiente al experimento pues consiste en los sucesos: obtener 3 caras, cara, cara y cara, obtener cara, cara y cruz, y así sucesivamente hasta el último, obtener cruz, cruz y cruz. El número de elementos de este espacio muestral son 8, que se correspondería con variaciones con repetición de 2 elementos que hemos tomado de 3 en 3. En este caso, sabíamos calcular, por ejemplo, la probabilidad asociada a cada uno de estos sucesos. Por ejemplo, la probabilidad de obtener 3 caras sería obtener cara en primera tirada y en segunda y en tercera 1/8, y así con el resto de sucesos. En numerosas ocasiones, por no decir casi que la mayoría, interesa más que el resultado de un experimento una función real de los mismos, es decir, que a cada suceso del álgebra de sucesos le asignemos un valor real a través de cualquier mecanismo, por ejemplo, una función sencilla, tal que a cada suceso le asigna o bien un número real o un conjunto de números reales. Por ejemplo, también podríamos continuar con el caso anterior y estar interesados no en el resultado en sí del experimento, sino, por ejemplo, contar cuántas caras obtenemos en esos 3 lanzamientos. La función sería sencilla. Por ejemplo, al suceso cara, cara y cara, pues le asignaríamos mediante una función x el valor 3, al suceso cara, cara, cruz, mediante esa misma función, valor 2, y así sucesivamente hasta el último, cruz, 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 que le asignaríamos el valor 0. El posible conjunto de realizaciones de esta función coincide con los valores 0, 1, 2 y 3. Sobre estos valores numéricos que hemos obtenido mediante la función x, también seríamos capaces de asignarle un valor de incertidumbre asociado. Por ejemplo, al valor 0, que se obtendría mediante la variable x o la función x, le asignaríamos el mismo valor de probabilidad que al suceso obtener 3 cruces. O, por ejemplo, al número 1, que hemos obtenido mediante esa función x, le asignaríamos la probabilidad de obtener una cara, que sería la probabilidad de la unión de los 3 sucesos que suman una cara, en este caso 3/8, y así sucesivamente con el resto de valores numéricos de la función x que hemos obtenido. ¿Qué es lo que hemos realizado? Pues a cada valor de la recta real, a cada valor obtenido mediante la función x, le hemos asignado un valor de probabilidad, y para ello lo único que hemos tenido que hacer es visualizar cuál sería el suceso de donde proviene ese número y asignarle el mismo valor de probabilidad. Es decir, hemos realizado o hemos obtenido la función inversa a la definida x. Y es necesario que exista para poder realizar esas asignaciones de incertidumbre a valores numéricos. Por eso se define variable aleatoria univariante a partir de
cualquier función que a cada suceso del álgebra le asigna un valor real y tal que para cualquier intervalo de la recta real o número de la recta real se tiene que la imagen inversa de ese número o ese intervalo es un elemento del álgebra para poder asignarle el mismo valor de probabilidad. Para no tener que dar ese rodeo para asignar incertidumbre a números reales, vamos a definir dos funciones que realicen esta acción. Por un lado, el denominada función de distribución de probabilidad y por otro lado, la función de densidad de probabilidad. Funciones tales que a cada número real le asigna un valor de incertidumbre entre 0 y 1. Como hemos comentado en el ejemplo, se denomina espacio muestral asociado a una variable aleatoria como el conjunto de todas las realizaciones de esa variable aleatoria. En el caso del ejemplo, era un caso sencillo donde teníamos solamente 4 elementos, el 0, el 1, el 2 y el 3. En un sentido estrictamente matemático, vamos a definir la denominada función de distribución. Es una función real, tal que a cada número real le asigna un valor entre 0 y 1, y se dice que es una función de distribución si verifica estas 4 propiedades. Por un lado, que el límite cuando x tiende a menos infinito de esa función es 0, que el límite cuando x tiende a más infinito es 1, que f es una función monótona no decreciente y por último que f ha de ser al menos continua por la derecha. Si disponemos de una función f que verifica estas 4 condiciones, se dice que es una función de distribución en el sentido matemático. En el caso que nos ocupa, vamos a definir una función, también de r en 0, 1, tal que f de x, el valor que le asignamos a cada número real, se va a corresponder con la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores menores o iguales que ese x, es decir, en realidad estaríamos hablando de la probabilidad de todos los sucesos que mediante x se transforman en números menores o iguales que x. Suele hablarse de la distribución de la unidad de masa estadística sobre la recta real, o lo que es lo mismo, la masa probabilística situada a la izquierda del punto x, considerando como masa probabilística el total 1. Esta función así definida verifica las 4 condiciones para ser función de distribución. En el ejemplo que nos ocupa, obtener los valores de la función de distribución sería una tarea sencilla. Por ejemplo, f en el punto 0 sería la probabilidad de que la variable tomara valores menores o iguales que 0. Solamente hay un valor, el 0, y por tanto coincide con el ya obtenido 1/8. F del valor 1 sería la probabilidad de que x sea menor o igual que 1, que se corresponderían que x tomara un valor 0 o bien x tomara un valor 1, la suma de ambos, 4/8, y f de 2, probabilidad de que x sea menor o igual que 2, 7/8, también obtenidos de una forma sencilla. Llegados a este punto, se define como variable aleatoria de tipo discreta aquella cuyo espacio muestral asociado está formado por un número finito o infinito pero numerable de elementos. Y serían justamente aquellos puntos donde se concentra la masa de probabilidad, donde hay probabilidad no nula. Se entiende por la probabilidad de que la variable tome un valor concreto x como a la probabilidad de todos los sucesos del álgebra de sucesos que mediante la función x se transforman en x. Para no tener que escribir toda esta notación, convenimos que se entiende por la probabilidad de que x tome un valor concreto x. Hablamos también de distribución de probabilidad de una variable aleatoria como una tabla formada por los valores que toma la variable aleatoria junto con sus respectivas probabilidades. En el ejemplo que nos ocupa, pues sería una tabla en donde el 0 pues aparecería con probabilidad 1/8, el 1 aparecería con probabilidad 3/8
y así sucesivamente hasta el último, donde podemos comprobar que la suma de todas las probabilidades da justamente la unidad, la masa total. Podemos añadir una fila adicional en donde colocaríamos todos los valores de la función de distribución obtenidos anteriormente. Si representamos estas funciones, la función de probabilidad es una función que solamente está definida para los puntos de X. En este caso, solo para los puntos 0, 1, 2 y 3. En cuanto a la función de distribución, recordemos que es una función definida de todo R en 0, 1, con lo cual tenemos que saber la imagen de cada uno de los puntos reales. En este caso, como podemos comprobar, es una función acumulativa y como todas las distribuciones discretas, es de tipo escalonada. Los escalones se producen justamente en los puntos donde hay probabilidad y la altura de cada escalón se corresponde con esta probabilidad. No solamente la función está definida en los puntos del espacio muestral, sino que volvemos a insistir en todos los puntos de R. Por ejemplo, en 0,5 se puede obtener un valor de 1/8, quiere decir que entre 0 y 1 la función es constante, al igual que por ejemplo entre 1 y 2 y así sucesivamente. Llegados a este punto, volvemos a recordar cómo se definía la función de distribución, como la probabilidad de que la variable aleatoria x tome valores menores o iguales que x y por tanto se puede expresar como la suma de todas las probabilidades correspondientes a los puntos x sub i del espacio muestral que sean menores o iguales que x pequeña. Se define función de densidad de una variable aleatoria, que en el caso discreto también es conocida como función de cuantía, como una función también definida de todo R en 0 y 1, tal que la función toma valor 0 para cualquier punto que no pertenezca al espacio muestral y el valor de probabilidad de ese punto si pertenece al espacio muestral. Por tanto, podemos expresar también la función de distribución como una suma de la función de densidad para cada uno de los puntos menores o iguales que x. Es decir, que conociendo la función de densidad, sumando, obtendremos la función de distribución y viceversa. Si la función conocida es la función de distribución, simplemente restando podríamos llegar a obtener la función de densidad. Volviendo al ejemplo que estamos desarrollando durante todo el tema, la función de densidad asociada a la variable definida es una función que en casi todos los puntos vale 0, excepto en los puntos del espacio muestral, como podemos observar en la transparencia. Se dice que disponemos de una variable aleatoria de tipo continuo cuando el espacio muestral asociado a esta variable es de tipo infinito no numerable, es decir, que la variable puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo real, un intervalo abierto, cerrado o unión de algunos de ellos. Se entiende como la probabilidad de que la variable tome valores comprendidos entre dos valores a y b como la probabilidad de aquellos sucesos del espacio muestral que mediante x se transforman en un número comprendidos entre el valor a y b. Al igual que en el caso discreto, si en el caso continuo quisiéramos repartir la unidad de masa probabilística entre los puntos del espacio muestral, al disponer de infinitos puntos, a cada uno de ellos evidentemente le tocaría un valor muy próximo a 0, en realidad un infinitésimo, que a efectos prácticos podremos considerar como valor 0, teniendo en cuenta que no pueden ser todos ceros, puesto que si no su suma no llegaría a ser 1. Como en el caso discreto, la función de distribución de probabilidad se define exactamente de la misma forma. La función de densidad también se define como una función de R en 0,1, tal que verifica que la integral de la función en todo el espacio muestral, en este caso el máximo posible, pues toda la recta real, es 1, queriendo decir que hemos repartido
esa unidad de masa probabilística entre los infinitos puntos del espacio muestral. También es posible calcular probabilidades a través de la función de densidad, simplemente teniendo en cuenta que la probabilidad de que la variable tome valores entre dos números concretos, x1 y x2, se correspondería con la suma de los infinitos valores de densidad que hay entre los puntos x1 y x2, y por tanto una suma infinita se traduce matemáticamente en una integral. A partir de aquí podemos establecer entonces, al igual que en el caso discreto, la relación que hay entre la función de densidad y la función de distribución. Si conocemos la función de densidad, sumando, en este caso, infinitos valores de densidad, es decir, la integral, tendríamos la función de distribución. Y en el caso de disponer de la función de distribución, diferenciando, realizando diferencias infinitas, es decir, derivando la función de distribución, tendríamos la función de densidad. Algunas anotaciones sencillas podrían ser las que siguen. Si el espacio muestral es un intervalo AB, entonces la condición de repartir la unidad de masa sería entre todos los infinitos puntos que hay entre los valores A y B extremos del intervalo. Además, la función de distribución pues tendría valor 0 para cualquier valor anterior a A, valor 1 para cualquier valor posterior a B, y entre cualquier valor comprendido en el espacio muestral pues sería la integral entre el extremo inferior A y ese valor de x de la función de densidad. La probabilidad de que la variable tome valores mayores que un x sub i se puede calcular de diversas formas, como podemos comprobar en la transparencia, simplemente aplicando los conceptos conocidos, y otra forma también de calcular probabilidades de una variable tome valores entre dos valores concretos, además de con la función de densidad, también se podría realizar a través de la función de distribución. Tendríamos que sería la función de distribución en x2 menos la función de distribución en x1 menos la probabilidad de que x tome valor x2, puesto que ya se lo habíamos sumado dos veces. Pero, como en el caso continuo la probabilidad en un punto se considera 0, pues se correspondería con la f de x2 menos f de x1.